Bueno, muchachos, a todos, en nombre de Uni Remington, muy buenas noches. Bienvenido a nuestro segundo encuentro tutorial. ¿Cómo corre el tiempo, no? Ya vamos para el segundo. Ahora 8 días estuvieron muy juiciosos. Hoy también veo que están muy juiciosos. Ahí llegó Vanessa Díaz. Vanessa, buenas noches. Bienvenida, Angie Vanessa Díaz. A colocarle aquí lo de la asistencia porque eso no puede quedar ahí, pues como veremos. Bueno, entonces en nombre de mi Remington y en nombre mío, pues les doy la bienvenida a nuestro segundo encuentro tutorial de hoy de problemas del hombre y de la sociedad contemporánea. Hoy entonces comenzamos el módulo con un tema, si se puede decir así, que es el inicio de nuestro encuentro tutorial y además de eso, pues voy a tener en cuenta unos cuadros, unas estadísticas que entregó la ONU a comienzo de este año. Entonces, el tema de hoy propuesto es hablar de la crisis del Estado moderno, de la soberanía y la globalización histórica. Este es un tema que voy a tratar de ir muy rápido porque sencillamente luego cuando ustedes tengan el módulo de geopolítica, vamos a hablar muy profundamente de él. Y pues vamos a hablar de esa globalización como ese proceso que abarca diferentes esferas a nivel del mundo. Eso tiene que ver, cuando yo hablo de esferas, estoy hablando de todo lo que es la parte económica, tecnológica, social, cultural, y que se fundamenta en el crecimiento de la comunicación. Hoy en día, el mundo de las comunicaciones se ha convertido en algo fundamental para la vida del hombre y para la vida de la sociedad. Y además de eso, la interdependencia entre los diferentes estados. ¿Por qué? Porque cada vez los estados se unen más, estrechan vínculos y generan transformaciones en las dinámicas locales, en las dinámicas del mundo. En el caso que corresponde a Colombia, ustedes se han dado cuenta que nosotros como país tenemos un apoyo permanente de la Comunidad Económica Europea y en especial pues también de Estados Unidos. Entonces, esa globalización hoy se caracteriza por ser un mundo único. Se habla de la aldea, en medio de la globalización se habla de la gran aldea, de la gran ciudad, y como les decía ahora 8 días, se habla del ciudadano del mundo. Y además de eso, por ejemplo, la globalización se caracteriza por tener una economía con la integración de todas las economías, tanto locales, en una economía de mercado mundial, donde los modos de producción y los movimientos de capital cada vez se configuran a una escala muy macroeconómica, mucho más grande, cobrando mayor importancia entonces el rol hoy por hoy de las grandes multinacionales. Ustedes ya han oído algunas de esas grandes multinacionales, Nestlé, Coca-Cola, Colgate-Palmolive, McDonald's. Entonces es muy importante eso. Y además de eso, la libre circulación de capitales junto con la implementación definitiva de la sociedad de consumo. Esta sociedad de consumo está integrada por ¿quiénes? Por nosotros. Nosotros, los hombres, las mujeres y en términos generales la sociedad. También, a pesar de eso, aparece un ordenamiento jurídico también que se siente por los efectos de la globalización y se ve la necesidad de uniformizar y simplificar procedimientos y regulaciones nacionales e internacionales con el fin de mejorar las condiciones de competitividad y seguridad jurídica. Es el caso de lo que nos está pasando, por ejemplo, a los colombianos y a los peruanos en relación a España y a Europa, la Comunidad Económica Europea, somos las únicas dos naciones de Sudamérica, creo que hace poco también habilitaron a Argentina, no tenemos que sacar la visa Schengen para visitar Europa, sino que tenemos que tener un tiquete de ida y regreso y tener un seguro de vida para esos días y pues mostrar en los aeropuertos que vamos, pero no a quedarnos. Entonces, así más o menos se tipifica la forma como está jugando ese mundo globalizado de hoy en día, tratando de
universalizar todo a través del reconocimiento de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Por ejemplo, en el aspecto cultural, se caracteriza por un proceso de interrelaciones entre las grandes sociedades y las culturas locales en una cultura global. Esa cultura global, como les decía, nos están, por ejemplo, lo que está pasando con la tecnología, que nos hemos vuelto prácticamente adictos a los smartphones, a los celulares inteligentes, igualmente el Internet, y todo lo que tiene que ser tecnológico hace de que esos avances en la conectividad humana vayan facilitando la libre circulación, no solamente de las personas, sino la masificación de las TIC y el Internet. Vieron cómo en esta pandemia nos tocó pues toda esta situación de las TICs, donde pues tanto ustedes los estudiantes como nosotros los tutores no estábamos acostumbrados. Lo digo no por el caso mío, porque yo desde hace 10 años venía trabajando con estudiantes alrededor del mundo cuando estaba en otras universidades. Entonces, para mí no fue nuevo, pero para otros sí, la situación ha sido muy compleja y les ha costado bastante trabajo. Muchos de ustedes también están trabajando desde casa y han visto pues que siempre hace mucha falta esa relación laboral y ese ir y venir de la empresa y estar allí como pendiente de todo el proceso de producción en el que nosotros laboramos. Igualmente, en el plano ideológico, los credos, los valores colectivistas y tradicionalistas han causado un desinterés generalizado y han ido perdiendo ante el individualismo y el cosmopolitismo de la sociedad abierta. Por ejemplo, hoy en día, de lo que más nos quejamos, de pronto las personas que somos de unas generaciones más atrás, decimos de que en el mundo falta mucha cultura ciudadana, en especial, por ejemplo, Colombia. No, hay jóvenes que han recibido los valores fundamentales desde el seno de su casa, de sus padres, de sus primos, de sus tíos, de sus abuelas, pero por ejemplo también hay otros jóvenes donde hoy por hoy han hecho como poco eco de todo lo que es la parte de los valores y entonces se ha pasado a una vida muy individualista, una vida donde por ejemplo, el valor de la solidaridad, el valor del respeto, todo eso se ha perdido. Igualmente, la política, por ejemplo, los gobiernos van perdiendo atribuciones ante lo que se ha denominado la sociedad de red. El activismo cada vez gira más en torno a las redes sociales. Se ha extendido la transición a la democracia contra los regímenes despóticos. Y en las políticas públicas se destacan los esfuerzos para la transición del capitalismo. Ustedes se dieron cuenta la caída que tuvo Rusia. Rusia pasó del socialismo al capitalismo después de la Guerra Fría. Y además de eso, entonces vinieron unos factores que impulsan ese desarrollo. La apertura de mercados nacionales, los avances tecnológicos, los tratados de libre comercio, las fusiones entre las grandes empresas, más que todo las multinacionales, y esa revolución informática. Eso ustedes lo debieron de haber leído. Entonces, hoy en día la globalización se habla, es como una ideología de mercado mundial. Un Profe, mercado, qué pena sí, interrumpirlo. Es que lo que pasa sí, es que hay dos compañeros pidiendo acceso en el grupo hace ratico. A ver si les dejaba entrar a la a clase. ver, no han podido entrar, pero, ya llegó aquí, Amílcar. Amílcar, buenas noches. Y Silvia también está pidiendo acceso, profe. Esperemos a ver, pero no los veo. A ver, yo miro el celular, a ver. Amílcar ahí entró. Hola, profe, buenas noches a todos. Hola, Amílcar, buenas noches. ¿Cómo estás, Amílcar? Muy bien, ese profe. Bueno. Bueno, Amílcar ya llegó. ¿Quién más? ¿Silvia de Dios Mayor estaba por ahí o qué? ¿Quién más había? Dos, cuatro, seis, siete y seis, 13. Me falta Silvia, la única que falta.
Tatiana, ¿alguien más estaba pidiendo? Ah, Kevin Castaño, ¿cómo estás, Kevin? Kevin Castaño. Silvia, buenas noches. Silvia Fuenmayor, ¿cómo estás? Buenas noches. Silvia y Kevin, ahí ya completé todo el grupo, ahora sí estamos todos. Oiga, qué excelente, muy bien. Ustedes saben que ese proceso de la participación en los encuentros tutoriales es muy importante. Gracias, mil gracias. Todos están entonces aquí. Entonces estoy haciendo una introducción a lo que vamos a ver en relación a los problemas del hombre y de la sociedad contemporánea, a los que acaban de llegar para que sepan, estábamos hablando un poquito de cómo ha sido todo este proceso de globalización y cómo todos los medios tecnológicos, la informática y todo lo que ha pasado con la tecnología es lo que ha hecho de que hoy en día se viva un nuevo mundo. Un nuevo mundo que está liderado ya no por dos grandes potencias como anteriormente, que era Estados Unidos y Rusia, sino que ya ha entrado uno muy fuerte, que es la China, a dominar la parte comercial del mundo. Ha habido una gran cantidad si se puede decir así, de análisis económicos y políticos, donde pues China es la que, como se dice, el chacho del comercio en el mundo, pero no hay mucha confianza en ellos, porque los chinos siempre de una u otra manera, en tiempos pasados, abusaron de la buena fe del mundo cuando se acuerdan ustedes que uno no creía en los productos chinos, sencillamente porque a mí, por ejemplo, hace 2 décadas atrás a mí me hablaban de un producto chino y yo decía, eso es regular, eso se acaba muy rápido y se pierde muy rápido. Entonces, hoy por hoy ellos ya pues trataron de componer un poquito sus líneas de producción y así como sacan pues elementos de primera calidad, también sacan de segunda y de tercera. Son líneas de producción y entonces a eso el mundo se tiene se ha visto preparado para afrontar esa situación y pues para vivir entonces ese término del globalismo. Entonces, como les estaba diciendo, el globalismo es una ideología de mercado mundial, es un soporte ideológico de un capitalismo global indiscriminado que ensalza el orden espontáneo del mercado y vitupera toda tentativa reguladora y redistributiva del Estado. Entonces, se trata, por lo tanto, de una ideología que coge la globalización y la convierte en un fenómeno económico como única clave explicativa, anulando la autonomía del resto de espacios sociales que quedan. Por obra de esta exaltación economista, sumergidos en el mercado, entonces hay una serie de virus mental instalado en la mayoría de la sociedad, donde las cosas cada vez se han vuelto más difíciles y ese globalismo ha hecho de que nosotros suprimamos la distinción clásica de la primera modernidad entre política y economía. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? De que los problemas del mundo, ya sean de tipo económico, político o social, se han visto recrudecidos. Entonces, me voy a ir a una presentación. Aquí, pues, no me puedo como demorar mucho, porque pues esto ha sido como la temática de lo que ha sido el tema de la globalización. Y el año pasado, comenzando este 2021, la ONU eh, expuso que la problemática del mundo estaba concentrada en 15 problemas. Entonces, se los voy a empezar a compartir. Por favor, cuando los estén viendo, me confirman que ya los están viendo. Entonces, ahora sí, aquí tengo las diapositivas que tengo preparadas para el día de hoy. Me confirman, por favor, cuando las estén viendo. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Listo, profe. Bueno. Entonces, la ONU dice que
esa globalización ha traído y todo ese capitalismo y toda esa nueva redistribución en que está el mundo a través de la globalización y el mundo geopolítico ha hecho de que en el mundo aparezcan 15 problemas y por eso este tema se llama los 15 problemas más grandes del mundo de hoy. Tienen que ponerle mucho cuidado porque estos 15 problemas, ustedes al final para el segundo parcial lo van a exponer. ¿Vieron el video? Por favor, me confirman, ¿vieron el video que les mandé sobre la pobreza? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, esos videos normalmente son videos muy cortos. Ese es como uno larguito de 45 minutos, pero tenemos que ir tomando conciencia porque ya nos vamos a ir a ver los grandes problemas del mundo de hoy y vamos a comenzar con el problema número 15. Entonces, los problemas más grandes del mundo de hoy acarrean a miles de víctimas y múltiples consecuencias dentro de la sociedad. ¿Cuáles son y cómo es posible para resolverlas? ¿Cómo poner resolución a ellas o solución a ellas? La Organización de las Naciones Unidas, entonces mejor conocida como la ONU, que se fundó tras la Segunda Guerra Mundial con un fiel propósito de resolver los problemas más grandes del mundo y tener un compromiso de apoyar el progreso social, de mejorar la vida, los derechos humanos y otros tópicos, la seguridad del mundo, el problema de que se está presentando hoy en día con el calentamiento global. Ellos luchan para que esos problemas se puedan resolver. A la fecha se considera que la ONU es la única organización del mundo con un carácter verdaderamente universal, por lo que se ha convertido en el principal foco para aportar las cuestiones que trascienden en las fronteras nacionales y que no pueden ser resueltas por un país que actúe por sí solo. La ONU se encuentra generando iniciativas y tomando acción al respecto. Pero, ¿cuáles son aquellos problemas que la humanidad está enfrentando y cómo es posible solucionarlos? Se dieron cuenta que hace poco fueron citados el presidente Iván Duque para que le diera una explicación a la ONU por qué la muerte de los líderes sociales. Él habló ante la ONU y además de eso, muy preocupados por el problema de Venezuela, donde llegó Nicolás Maduro, hizo una exposición en relación a lo que estaba pasando. Pero además de eso, entonces aquí viene los problemas del mundo según la ONU, el número 15, es la falta de oportunidades económicas y el desempleo. O sea, yo lo que quiero hacerles entender a ustedes es que dentro de esa problemática, de los problemas del hombre y de la sociedad contemporánea, a veces nosotros pensamos y analizamos como colombianos que el problema solamente es nuestro, pero es que el problema se está presentando a nivel mundial. El desempleo se genera cuando ¿qué? Cuando existen más personas dispuestas a trabajar, pero no existen o no se encuentran disponibles los puestos para ellos. La tasa de desempleo hace referencia a la proporción de personas empleadas respecto a la población en edad de trabajar. Y para calcularla se toman aquellas personas que estando en edad de trabajar entre 16 y 65 años y buscando activamente no encuentran empleo, es decir, lo que se conoce como población activa. Yo tengo que analizar el caso de Colombia, a pesar que estamos analizando pues a nivel mundial. El problema de Colombia se ha vuelto todavía aún más complejo. Yo les contaba ahora 8 días como cuando me piden hojas de vida de la universidad, de profesionales y de algunos de ustedes que están estudiando. Es muy duro uno poder tener que hablar con una persona que recluta personal y en donde empiezan a colocar condiciones. Por ejemplo, la primera condición, hay empresas que les gusta que tengan experiencia, otras empresas no les gusta que tengan experiencia, que tengan experiencia, pero que cumplan unos requisitos en relación a la edad. Entonces, en Colombia, por ejemplo, la queja normal de las mujeres es que para muchas empresas en el país, una mujer de 35 años ya es vieja laboralmente,
mientras que en otras naciones del mundo una mujer de 35, una mujer de 50, de 60, de 70 años todavía puede ocuparse laboralmente. Y miren que la ONU dice entre 16 y 65 años. Aquí, por ejemplo, una persona de 60, de 50 años a veces se le dificulta conseguir trabajo porque sencillamente las empresas a veces consideran que no tienen en cuenta la experiencia de esas personas, sino que las consideran viejas. Y caso contrario es cuando ustedes salen tan jóvenes de la universidad y dicen, pero están graduados, pero no tienen experiencia. Entonces, es como un juego que hacen hoy por hoy las grandes compañías, sencillamente como para tratar de justificar los efectos que trae esa falta de oportunidades y el tema del desempleo. Bueno, continúo. Tener una tasa de desempleo alta supone un grave problema para un país, pues afecta directamente el crecimiento económico, además del problema para las personas que se encuentran en situación de desempleo. Se dieron cuenta, por ejemplo, para nadie es un secreto lo que acabamos de vivir en la universidad, a mí que me ha tocado hacer las llamadas de ustedes, los estudiantes, algunos, muchos los conozco, a otros no los conozco, pero han sido muy excelentes personas cuando contestan mi llamada, pero se dieron cuenta que muchos estudiantes se tuvieron que retirar de la universidad no porque no quisieran estudiar, sino porque por culpa de la pandemia perdieron su empleo. Y sé que muchos están haciendo todavía esfuerzos muy grandes porque también hubo otros que no perdieron empleo, pero otras personas de su casa sí perdieron el trabajo. Y en este momento ellos están solos ante la obligación de sacar adelante la familia. Entonces, así los efectos del desempleo, por un lado, pueden ser económicos y también como disminución de la producción real, disminución de la demanda y aumento del déficit público. Por ejemplo, ustedes han visto que los municipios, por ejemplo, se vieron afectados. La DIAN decía que se vio afectada en el tema de recaudación de impuestos. Además de eso, la humanidad no estaba preparada para vivir esta situación y eso afectó directamente no solamente a las grandes empresas, sino que afectó a todo el mundo. Pero también puede causar efectos sociales como efectos psicológicos o efectos discriminatorios. Se dieron cuenta que, por ejemplo, muchas personas en la pandemia entraron en la soledad, otras personas hacían mucho tiempo no se reencontraban con su familia, pero después al cabo del tiempo entraron en depresión, se presentó la violencia familiar, se presentaron una serie de hechos que pues no estábamos nosotros preparados y mucho más cuando la gente pues se vio a duras calzas sencillamente para mantener económicamente a la casa porque perdieron su trabajo. Y esta situación entonces ha empeorado a raíz de la pandemia. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, o sea, de la OIT, sostuvo en un nuevo informe que aunque las naciones del mundo saldrán de la actual crisis de salud 5 años de progreso hacia la erradicación de la pobreza laboral se han deshecho. O sea, nosotros no crean que solamente Colombia es el que tiene la dificultad. Naciones de Sudamérica, Chile tiene serias consecuencias, Perú, los países latinoamericanos a los que más duro les ha golpeado, pero vieron la Comunidad Económica Europea, Francia, España, el mismo Suiza, Italia, golpeados por esta situación. Entonces, las regiones más afectadas en el primer semestre del 2021, o sea, de este año, han sido América Latina y el Caribe, Europa y Asia Central, todas víctimas de una recuperación desigual. ¿Por qué? Porque vuelvo y les digo, los grandes líderes del mundo no estaban preparados para vivir esa situación de la falta de oportunidades y el tema del desempleo. ¿Cómo solucionar? ¿Qué dice la ONU en relación a eso? El desempleo puede resolverse si el gobierno lo planifica adecuadamente desde el principio, pero ustedes saben que el DANE así
entregue información. El país en este momento está detrás de unas políticas tratando de llamar la inversión extranjera. ¿Cuál es el problema número uno que tenemos en este momento? Que ese tratado de paz, yo digo que prácticamente se fue al suelo. Y en este momento estamos con unas condiciones de inseguridad. Vamos a ver más adelante también qué dice la ONU en relación a eso. Y, por ejemplo, en los listados del mundo que saca Estados Unidos y que saca el Fondo Monetario Internacional, uno de los países más peligrosos del mundo en este momento socialmente es Colombia. Entonces eso hace que la inversión extranjera se bloquee un poco y de que la gente no quiera venir a invertir a Colombia. Hay varias formas de solucionar la tasa natural de desempleo y en algunas el gobierno y la sociedad pueden trabajar juntos con, primero, para asegurar la estabilidad política. En Colombia esa asegurabilidad, ustedes saben cómo está en este momento. Está bastante conflictiva porque estamos haciendo unos paros en relación, la ciudadanía está cansada con esa misma clase dirigencial política que viene comprometida desde años atrás con el tema de la corrupción y eso no ha dejado progresar el país. Otro de los temas es mejorar los estándares educativos. El país sí los ha mejorado, pero tenemos dificultades muy grandes en relación a temas de la lectura argumentativa y la lectura crítica. En las pruebas PISA salimos muy mal librados y además de eso, dentro de la clasificación de las grandes universidades del mundo, la primera universidad colombiana creo que fue la de los Andes y apareció por ahí como en el puesto 37 o 40. Igualmente, tener control del crecimiento demográfico en la nación. Colombia lo ha tenido. Miren que en el censo que hubo hace 2 años se pensó que Colombia iba a estar sobre los 70 millones de habitantes y oh sorpresa, cuando apenas estábamos en 45 millones y el año pasado, en medio de la pandemia, logramos subir a 51 millones de habitantes. Entonces, el control, y hoy en día ese control también se ve manifestado en los ideales de ustedes como los jóvenes, que dicen que dentro de su proyecto de vida para muchos, y yo sé que si yo hiciera esa consulta en este momento, para muchos no está en su proyecto de vida los hijos. Es más, se encuentra, hace días que hablaba con alguien de Profamilia, me decía que son muchas las personas jóvenes, hombres en especial, que van y se hacen la vasectomía porque sencillamente no quieren tener hijos. Y niñas, por ejemplo, jóvenes también, muchachas, niñas muy jóvenes, 23, 24 años, donde están haciendo amarre de trompas y sencillamente para no tener hijos. Entonces, la situación, mire que se ha venido complicando. ¿Por qué? Porque en relación a esa falta de oportunidad y el tema del desempleo hace que la gente dice, y a mí me ha pasado con estudiantes de la universidad, no, don Carlos, yo no voy a traer un hijo a sufrir a este mundo, pero yo le digo, pero tú no lo vas a dejar sufrir. Pero don Carlos, pero es que mire las condiciones. Entonces, son situaciones, son comentarios que uno respeta de ustedes. El otro problema, ¿cómo solucionarlo? Lanzar de nuevo programas de empoderamiento, o sea, de emprendimiento, ayudarles a ustedes, pero pasa una cosa bien compleja. ¿Quién entiende? El año pasado para el Fondo Emprender en Risaralda tenían 17.000 millones de pesos para la creación de nuevas empresas. Y ustedes los jóvenes solamente presentaron proyectos por valor como de 3.700 millones de pesos. El otro dinero se tuvo que devolver. ¿A dónde? Pues a Bogotá. Ustedes saben que Bogotá presupuesta, mandan el dinero. ¿Por qué? Porque entonces allí es donde viene el problema. Nos estamos quejando. Estamos, por eso dicen por ahí los mentideros políticos que estamos llegando a Venezuela. Los venezolanos no querían hacer nada. Nosotros sí de pronto tenemos unas características más particulares, porque el colombiano siempre se ha caracterizado por ser un hombre de espíritu, luchador, trabajador, un hombre que le gusta el emprendimiento, crear empresa, pero entonces el problema ha sido ese. Y cuando se habla de fomentar el trabajo por cuenta propia o ese espíritu empresarial, nosotros nos hemos encontrado con un bloqueo, y es de que hay mucho
trabajo para fomentar de parte nuestra. Pero en relación al espíritu empresarial se ve frenado porque tenemos un sistema financiero que es muy costoso para nosotros los colombianos. Y en general en el mundo, luego les voy a mostrar unas tasas, las tasas de interés más altas en este momento en el mundo las tiene Colombia. Y dentro de Latinoamérica las más altas también las tiene Colombia. Entonces es una situación bastante, si se puede decir así, particular y preocupante, donde los bancos, mire lo que está pasando hoy en día con toda esa cantidad de vivienda que está sobreofertada, pero no hay demanda. ¿Por qué no hay demanda? Porque sencillamente a la gente le da miedo invertir porque ya se han dado cuenta de que mucha gente en medio de la pandemia tuvo que devolver sus casas que estaban pagando, sus apartamentos que estaban pagando, sencillamente porque perdieron su empleo. Asegurar el acceso a la educación básica, pues en este momento el país está trabajando eso, pero se dieron cuenta que apareció ese problema de ese robo de esos 70.000 millones de pesos a través de las TICs. Otra de las ideas que hay es de reducir la edad de jubilación, pero yo no creo mucho en eso. ¿Por qué? Porque antes la ONU es consciente de que en muchos lugares del mundo, Estados Unidos la acaba de subir a 65, y en varios países de Europa como Alemania ya la tienen en 67. En Colombia está en 62 y yo no creo que la vayan a reducir a 60. Y lo otro, para solucionarlo, es que todos seamos creativos, positivos y muy competitivos. Viene el tema 14. Entonces ya vimos el primero, la desigualdad social y el tema del desempleo. Viene el 14, la inseguridad. Y ya han visto ustedes en estos días cómo ese tema también está golpeando fuertemente a Colombia. Entonces no solamente es Colombia, es el mundo. Según la información de la ONU, la creciente violencia y la sensación de inseguridad que enfrentan diariamente las personas que viven en ciudades es uno de los principales desafíos en el mundo. En algunos países, la delincuencia y la violencia han aumentado por la proliferación de armas, el abuso de sustancias psicoactivas y el desempleo juvenil. Si se analiza en relación al género, existe una tendencia clara. Las víctimas de homicidios en América Latina son fundamentalmente masculinas, ya que el número de hombres asesinados es cerca de 10 veces superior al de las mujeres víctimas del homicidio. Entonces, la situación allí está empeorando y el problema, miren, por ejemplo, analicemos el caso de Colombia. Toda esa cantidad de muertes que han ocurrido en estos días, se han dado cuenta de todas las personas que han matado en asaltos, que montan en la bicicleta y por robarle la bicicleta los han matado. Y más que todo en Bogotá, en Medellín se ha presentado el caso, en Cali. Entonces las ciudades grandes están viviendo en este momento unos problemas de inseguridad que nos están llevando a que se convierta en un problema real para el hombre moderno y para la sociedad contemporánea. Pero vuelvo y les digo, este informe fue entregado a comienzo del 2021 y la ONU pues tuvo en cuenta una cantidad de situaciones que están pasando a lo largo y ancho del mundo. Entonces tenemos que asumir como reales estas informaciones que la ONU ha entregado. Dentro de la inseguridad, a su vez, para las mujeres, el riesgo de ser heridas se asocia a la violencia sexual. Respecto de los jóvenes, es el grupo donde se concentra el mayor número de víctimas de homicidio, constituyéndose los jóvenes en los principales victimarios y a la vez víctimas de la violencia. La relación entre distribución socioeconómica y criminalidad violenta es fuerte y las ciudades latinoamericanas se encuentran entre las más desiguales, algunas de ellas encabezando la lista a nivel mundial. ¿Se dieron cuenta lo de Cali? Lo de Cali, en medio de los paros, fue una ciudad que prácticamente esta semana entregaban el informe. Recuperar a Cali en este momento vale más de 109
90.000 millones de pesos. Pero, por ejemplo, recuperar a Pereira en este momento está alrededor de los 35.000 millones de pesos. Y cuando uno está en las estaciones de Megabús, yo a veces no entiendo, yo digo, los jóvenes, ¿por qué hicieron eso? Sabiendo de que el sistema de Megabús, las dos empresas, Integra y la otra, no recuerdo en este momento, son empresas particulares, casi son empresas afectadas, todas esas multinacionales que pues en Pereira está la marca, pero son los propietarios de esa distribución de empresas, son empresarios pereiranos. Ver uno cómo acabaron con los vidrios de la Mazda, ustedes se dieron cuenta cómo robaron esas empresas de bicicletas y finalmente ustedes vieron el informe que entregó la Policía Nacional donde hablaban de que las marchas habían estado infiltradas por grupos subversivos, sencillamente que querían hacer el desorden y crear el caos. Entonces, esa relación es en las ciudades latinoamericanas es fuerte y se encuentra una desigualdad, a pesar de que se ha tenido un mejoramiento general en la distribución socioeconómica. Por ejemplo, nosotros, miren, desde la época de la colonia, el primer acto bochornoso que hubo en la época de la colonia fue por un problema también de impuestos. El problema en Colombia es de que no ha sido equitativo como el Estado ha manejado a las grandes multinacionales. A ellos les han dado muchas gabelas sencillamente para que evadan impuestos. Y el problema en este momento que tenemos en Colombia es que el gobierno tomó la determinación de gravar a las grandes empresas, pero ahora hemos visto esa alza desmesurada y alarmante que se está presentando en la canasta familiar. Yo les contaba que fue que estuve mercando, las cosas están 2.000, 3.000 pesos por encima, entonces sencillamente las empresas dicen que van a pagar, pero nos trasladaron el problema, fue una manera maquiavélica del Estado a través de las empresas, cobrarnos esos impuestos. Entonces ya en este momento estamos pagando las cosas más caras. La plata, hemos perdido poder adquisitivo y el problema se ha convertido en una iniquidad urbana, porque se han incrementado y endurecido muchas de estos factores económicos que no nos estaban afectando ahora, pero que sí nos están afectando porque entonces nos pudieron a pagar impuestos a todos de una manera, si se puede decir así, no real, sino que las empresas grandes dicen que son las que pagan, pero tiran el precio final al consumidor. Como consecuencia de esta situación en ciudades altamente desiguales y con problemas de problema endémica, se crearon conflictividades y fracturas urbanas, tensión política e inseguridad. Caso que yo recuerde ahora, el de Río de Janeiro, en el Brasil, caso el de Lima, caso que está viviendo Argentina. ¿Por qué? Por esa situación de inseguridad. El problema de Chile, donde a los colombianos en un lugar de Chile, no recuerdo el nombre ahora, estoy tratando de recordarlo, nos declararon no gratos por el problema. Ustedes saben que hay un problema a nivel mundial y yo no lo abordo aquí, que es el problema del gota a gota, que en este momento hace presencia en 18 naciones del mundo, tanto americanas como europeas. Y ustedes saben que ese negocio del gota a gota, en su mayoría, así como hay gente que de manera ingenua ha cogido capitales individuales, la mayor parte de esos dineros son producto del narcotráfico. Entonces, ¿cómo solucionar el problema de la inseguridad según la ONU? Según información del Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad, que hace parte de la ONU, es necesario tomar medidas, entre otras, como promover una justicia cercana y eficiente a la comunidad, mejorar los sistemas e infraestructuras carcelarias. ¿Vieron el problema que tenemos en Colombia? Tenaz, porque en este momento en Pereira están construyendo otra cárcel. Y el problema de la inseguridad, se dieron cuenta que ayer este muchacho Juan Pablo Vallejo,
el muchacho de Pereira, que es el subteniente de la policía que fue asesinado en Bogotá el viernes, cogieron a su asesino. Y hoy un juez de la República sencillamente lo dejó en libertad porque la forma como fue detenido parece que le violaron unos derechos. Entonces, apague la luz y vámonos. Es otro delito que va a quedar en la impunidad. Depurar de los malos elementos de seguridad pública y justicia. Miren todos esos actos de corrupción en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional. Se dieron cuenta ustedes del problema del cartel de la toga. Tener información oportuna y rigurosa sobre las ocurrencias delictivas. Priorizar prevención versus represión. Tener una atención social prioritaria a la juventud. Es que yo digo que el gobierno debe crear unos mecanismos para involucrar más dentro de los problemas de tipo social y laboral a la juventud. Los jóvenes, miren, la fuga de cerebros que hay en este momento en el país es una cosa loca. Y de los países latinoamericanos. ¿Buscando qué? Sencillamente buscando mejores condiciones de vida. Y realizar un trabajo planificado en la violencia intrafamiliar. Es otro de los temas que ha golpeado fuertemente esa inseguridad. Ustedes vieron cómo se han aumentado los feminicidios en el país. El problema de la mujer es un problema bastante delicado. El problema de la violación de niños. Vieron el problema en Francia esta semana. Hay una pugna entre el Estado y la Iglesia Católica porque entregaron un informe donde en el siglo pasado, o sea, en el siglo no 19, sino en el 20, o sea, entre los años 60 y 80, la Iglesia Católica tenía casos de más de 250 casos de violación sexual de niños en Francia. Entonces es una situación bastante compleja. Entonces ya he analizado las dos primeras situaciones. Voy a dejar aquí de compartir un momentico porque quiero escucharlos. ¿Ustedes qué piensan de eso? Y para que sigamos con el número 3, el de racismo. A ver, los quiero escuchar. ¿Qué piensan ustedes de esos dos primeros, si se puede decir así, fenómenos que ha analizado la ONU en relación a la problemática que vive el hombre y la sociedad actual? ¿Quién quiere de pronto hacer un comentario? Sebastián Laverde, Tatiana, Alejandra, Cristian, Claudia Campuzano, alguno en relación a eso. ¿Ustedes cómo ven eso del desempleo? ¿Cómo ven la situación de inseguridad de nuestro país en comparación con el mundo? Profe, buenas noches. Buenas noches, Aleja. Pues voy a dar como o mi opinión o un aporte pues que está pasando pues en este momento sobre el tema del desempleo. Incluso lo estamos viviendo en este momento en la empresa, pues porque no sé si algunos sepan o de pronto lo escucharon, pero pues no se han dado cuenta. Espérame un segundo. Mariana, bájale un poquito por favor. Pues que ahora salió un decreto pues que sacó el presidente que dice que va a subsidiar a las personas menores a 28 años. Sí. Incluso en la empresa prescindieron de algunos servicios de algunas personas porque no cumplían pues con la edad pues para poder ellos como recibir esta parte, ese subsidio. Y pues casi, ¿qué están haciendo las empresas? Pues ahorrarse el 25% del sueldo mínimo. Disculpe. Entonces Sí. eso ya va a ser como otra problemática porque incluso compañeritas que llevan muchísimos años en la empresa ya no están. Entonces, por ese lado también nos vamos a ver muy afectados y pues muy bueno pues por las personas jóvenes porque eso es como darle oportunidades a estas personas, pero pues también es una problemática pues por hacer el bien, también están haciendo el mal con otras personas, entonces por ese lado sí nos vamos a ver afectados porque pues también son muchas familias o personas que venían con muchos años en las empresas, fijas, constantes, y pues de un momento a otro con esta noticia, pues sí se vuelve más delicado. Muy bien. Y tú como administradora, como futura administradora de empresas, ¿cómo analizas ese caso de la pérdida de empleo? ¿Tú crees que el país se recupera, no se recupera?
qué pasará en esta zona del eje. Ustedes se dieron cuenta que la semana pasada le entregaron un informe a nivel nacional. La ciudad que más está creciendo en Colombia se llama Pereira, por la llegada de nuevos inversionistas, capitales, y todo el mundo está aterrado, todo el mundo dice, pero entonces Pereira, ¿qué pasó? Y por ejemplo, hay muchas gentes de las ciudades grandes, de Bogotá, de Medellín, por el tema de la inseguridad, que fue el otro tema que hablé, se están viniendo. Pereira es una ciudad que dicen que es una ciudad buena. Pues, profe, yo creo que todo es un círculo, o sea, si hay empleo, pues obviamente esas personas que están desempleadas, pues lo que van a hacer es obtener su empleo, por decirlo así. Sí, Entonces, pero eso de que se acabe del todo, no, profe, eso es muy difícil, eso es de mucho tiempo. bueno, muy bien. Muchas gracias, Alejandra, por su comentario, me parece muy bueno. Amílcar, cuéntame, Amílcar, tu posición. Profe, bueno, pues mirándolo, yo creo que usted puede ser sabedor de las noticias actualmente. Barranquilla está en estos momentos en una de las ciudades que ha disminuido el tema de desempleo. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo realmente con la fórmula que utilizó Estados Unidos hace muchísimos años. Sí, Comenzaron a construir. Eso realmente ayuda siquiera a que las personas tengan ingresos, pues una persona con un salario mínimo, pues digámoslo de esa manera, que tenga prestaciones, salud, algo que uno lo ve, es bueno, siquiera una persona de un estrato 1 tenga un salario mínimo, es algo que sería genial para ellos porque al menos tiene salud y van a tener la oportunidad de comprar en la misma ciudad. Son personas de acá que van a utilizar y ese dinero se va a ver reflejado en la ciudad. En cambio, algo que en pocas palabras dicen, bueno, listo, le vamos a dar a la empresa para que le dé un subsidio a las personas bueno, que tengan personas que no tengan la experiencia laboral. Eso no debería ser así. Las empresas deben de comenzar a tener exactamente sus estudiantes. Si usted tiene empleados que apenas tienen un bachillerato, venga, quieren estudiar, ayúdenlos para que sigan estudiando como lo hacen en unas empresas. Miremos un ejemplo tipo Corea. Corea exactamente tiene muy buen punto de vista en eso, porque ellos fomentan el estudio. Digamos que una empresa dice, listo, tengo tanto dinero, busquemos los 5 o 6 mejores estudiantes que hay en los colegios, tomen su beca, me perdieron, no siguen. Llegue a ser así, porque al menos diga, terminaron de estudiar, quieren trabajar con nosotros, venga, trabajen. En estos momentos, eso se ve mucho en las empresas de tecnología, prácticamente las empresas de desarrollo de software. Una empresa de desarrollo de software comienza a mirar qué estudiantes en universidades son buenos y una le dicen, venga, vengan, trabajen con nosotros, le damos la oportunidad del tiempo y le ayudamos. Y si todo lo que están haciendo, aplíquelo acá. Muchas empresas, una persona que tiene un pregrado, no sé si alguno lo ha escuchado, tiene su pregrado, quiere escalar, le pagamos la especialización o la maestría. Pero sí, nos firman un contrato donde usted tiene que quedarse 3 4 años allá, pero no importa, algo que es un ingreso que usted está recibiendo y adicional a eso es un estudio o un título. Entonces son cosas, primero el tema del desempleo, pues no, me parece muy triste porque algo que escuché de que las personas que encuestan en el DANE es una persona que recibe ingresos o no contaría como desempleada, una persona que vaya a trabajar siquiera una o dos veces a una casa a hacer aseo. Pues ganan 10.000, 20.000 pesos en un día, pero a mí la verdad me parece eso injusto. ¿Dónde está su salud? ¿Dónde está la pensión? Yo soy una de las personas que yo veo a las personas adultos mayores en la calle y yo digo, ¿usted qué tiene que hacer vendiendo un Bonais? Ya está relajado, tiene el país debe estar mirando, venga, un subsidio para él. Él necesita, él no puede estar en la calle, se puede aporrear, se puede enfermar. Igualmente con los niños, cogerlos y decir que ante los niños no, es que familias maltratadas, hay que lo que hace bienestar familiar en cierta parte, pero una vez comenzar a motivarlos para que estudien, que salgan adelante. Son cosas que uno se coloca a mirar y uno nota la desigualdad en eso. Y es triste, la verdad. muy bien, Amílcar. Y ahora que hablabas de Barranquilla, hay una cosa que hay que analizar. Y, por ejemplo, la familia Char en Barranquilla, a pesar de que tienen muchos intereses políticos y también dicen que de una u otra forma
los políticos en Barranquilla, en el Atlántico, se han aprovechado en su momento para temas de corrupción. También hay que reconocer de que Barranquilla, como Pereira, por ejemplo, son dos ciudades que han crecido mucho y han brindado nuevas oportunidades. Lo que pasa es que hay una diferencia muy grande entre el costeño y la persona que vive en el centro del país. Mientras nosotros somos personas, la persona del eje cafetero es muy trabajadora, muy luchadora, cuida mucho su capital, aprovecha, como dices tú, Amílcar, las oportunidades para crecer académicamente. El costeño no lo hace. El costeño es muy vida buena, echado, le gusta la vida fácil. Nosotros de pronto la sudamos más, pero también hay una cosa que yo, por ejemplo, he criticado. Y yo tengo una hija que es médica y ella me decía, papá, recuerdo que cuando comenzamos nuestra carrera de medicina éramos más de 140 y de esos 140 en la tecnológica, yo creo que por ahí unos 120 pagaban la matrícula mínima, pagaban 200 y pico mil de pesos. Y nosotros los que pagábamos un poquito más, ¿sabe, muchachos, cuántos se graduaron de 140? 9, 9, 9. Es que eso no es de 149, ni siquiera el 10%. Entonces, es una situación muy difícil porque, como dice Amílcar, hay muchachos de nuestro país que tampoco han aprovechado esos espacios que las grandes empresas brindan para que construyamos un mejor porvenir y construir una mejor forma de vivir plenamente a través de la carrera profesional. Cuéntame, Amílcar, ¿qué quieres adicionar? No, profe, sino que ahí donde yo soy una persona que yo cuestiono mucho, entonces, bueno, se graduaron 9, pero ¿qué les faltó? De pronto fueron económicos, no estudiaron, porque también hay una cosa muy importante, pues si las personas de los 190 no eran juiciosos, no estudiaban y van a ser doctores, uno tiene que graduarse con méritos. Entonces, si ese fue económico, ahí es donde dice, venga, ahí tienen que apoyarlos. Igualmente la Universidad de la UTP es una universidad pública, Pública. entonces le podrían ayudar el gobierno diciendo, si quieren estudiar, quieren ser médicos, venga, háganlo para que lo puedan hacer. O si no, de pronto, no sé, la medicina, pues en estos momentos yo creo que cuando comenzó la pandemia, el tema de las enfermeras, los médicos que estaban desempleados pudieron haber conseguido porque, según lo que decían, les faltaba un personal. O decían eso solamente como para poder hacer pañitos de agua tibia y escudarse, y no, o pues, porque no contrataron a los demás. Mire, Amílcar, yo me llevé una sorpresa hace días. Resulta de que el novio de mi hija está estudiando neurocirugía y pidió al IFES y a la universidad donde está en Bogotá, que él donde podía hacer unas prácticas. Y se comunicó alguien desde Estados Unidos con él y le dijo, lo necesitamos. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que él pensó que lo estaban era como bananeando, porque él me dijo, la persona que estaba al otro lado era una persona que hablaba paisa. Entonces yo le dije, ¿y usted es colombiano? Y le dijo, sí, soy colombiano y soy el director de neurocirugía del hospital tal y tal en los Estados Unidos. Y ya después en una conversación más práctica que tuvieron, yo digo que en este momento hay una preocupación muy grande en Colombia. ¿Por qué? Porque hay una fuga de cerebros, hay una cantidad de jóvenes como ustedes, pilosos, inquietos, y no crean que solamente hombres, mujeres también, que se han ido al exterior a buscar una mejor oportunidad de trabajo. Y yo creo que nosotros vamos a tener que replantear a futuro como sociedad lo que está pasando con el tema de la corrupción, porque es que el tema de la corrupción, y luego lo vamos a ver que fue otro de los puntos que planteó la ONU, el problema es que la corrupción en Colombia no solamente se la tenemos que achacar a los entes gubernamentales, sino al sector privado. Mire lo que ha pasado con el PAE, el plan de alimentación escolar.
Se lo han robado, pero no se lo han robado funcionarios del Estado, se lo han robado también particulares. Y ustedes se dieron cuenta en estos días, donde no recuerdo si fue en Santander o en el Tolima, donde lo que le estaban entregando a los niños sencillamente eso no les alimentaba y no les retribuía en nada el esfuerzo escolar. Entonces la cosa se vuelve bastante complicada, porque en este momento, en el tema de desempleo, el país al futuro va a necesitar profesionales en todas las áreas, porque hoy en día necesitamos más contadores públicos, necesitamos más personas que sepan administrar, más médicos, personas, pero se los están llevando. Y entonces a nosotros, yo no sé si es un juego del tema de la globalización, dicen que los colombianos somos malos, pero resulta que a la hora de la verdad no somos tan malos, sino que nos llevan para otros lugares del mundo sencillamente ocupar cargos altos. Cuéntame, Amílcar. Profe, sino que algo muy importante es lo que usted dice, y es que sí, fuga de cerebros, es cierto, en ocasiones ni siquiera las personas buscan. Es tanto, y le puedo colocar un ejemplo práctico. Si la Remington dice, venga, necesito un docente en un área en específica. No, bueno, digo, voy a decir análisis financiero, economía, pues, o en economía. Tal universidad tiene un docente y el docente, ¿cómo está? ¿Está bien? No, no está bien. Digámosle. Y si la persona le dice, le gusta la oferta, se viene para acá. Es lo mismo que pasa en ocasiones con no solamente médicos, programadores, los programadores de desarrollo de software, que más o menos se acerca a eso, ellos los buscan de Estados Unidos, se los llevan para España, empresas de Sudamérica se los llevan porque es que ellos no gastan recursos, ellos solamente es que tengan internet y estar en la casa, ya no necesitan oficinas, solamente le pagan su buen salario, oye, buenos salarios, porque la verdad son muy buenos. Muy bien, Amílcar. Entonces, mire, lo que plantea Amílcar es que lo que hoy en día parece que fuera algo normal, yo sí que a futuro va a ser una problemática. Chile ya lo vivió. Chile en su momento empezó a no creer de pronto mucho en sus profesionales, y de un momento a otro muchos profesionales chilenos se fueron al exterior y se quedaron en el exterior y no volvieron. Ahora, ¿qué tuvo que hacer Chile? Por ejemplo, ha llevado colombianos, pero dentro de esos colombianos buenos también se ha ido gente mala, que el tema de inseguridad lo han complicado bastante. Tres países del mundo donde está muy complicado el tema de inseguridad por culpa de colombianos es Brasil, México y Chile. Entonces, miren, son temas que a veces nosotros, cuando hacemos los análisis en relación a la globalización y a la geopolítica, decimos, pero venga un momento, es que todo está pasando también afuera. Y entonces uno dice, no, pero entonces Colombia, entonces, ¿qué es lo que está pasando? El tema es de que mucha gente en Colombia también se ha ido al exterior y no se ha ido con buenas intenciones. Y yo creo que nos tienen estigmatizados, porque en Colombia también hay gente buena, vemos gente buena, gente luchadora, gente trabajadora, gente que queremos aportar a ese bienestar de la humanidad. Entonces se vuelve bien complicado el tema. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Gracias a Milcar y gracias ¿quién fue la que me habló? Alejandra, sí. Continuamos. ¿Que alguien quiera hacer algún comentario? Cristian, Claudia, Sebastián Laverde, Tatiana, Jefferson, Ramos, no sé. Bueno, entonces voy a continuar. Entonces vuelvo otra vez a las diapositivas, se las voy a compartir y viene entonces un tema bien, pero bien complicado. En Colombia no lo vivimos tanto, pero en el resto del mundo sí, y en especial Estados Unidos. El racismo. Cuando lo estén viendo me confirman, por favor. ¿Ya lo están Listo, viendo? profe. Bueno, otro de los problemas más grandes del mundo es el racismo, el cual se determina como el odio, el rechazo o la exclusión de una persona por su raza, por su color de piel
por su origen étnico o su lengua, que le impide el goce de sus derechos humanos. Este es originado por un sentimiento irracional de superioridad de una persona sobre otra. El racismo y la intolerancia pueden adoptar diversas formas, desde la negación de los principios básicos de igualdad de las personas hasta la instigación del odio étnico, que puede llevar al genocidio y los desplazamientos forzados, los cuales destruyen vidas y fraccionan comunidades. Ustedes vieron la muerte del negro, de ese negro en Estados Unidos. Parece que era un buen muchacho. Y la Policía Nacional, la Policía Americana, en medio de su, si se puede decir así, estigma, porque es que ellos allá, la policía, al contrario de acá, es muy respetada, es lo que uno no le puede poner problema a un policía, ni aquí nos volvimos, perdónenme la expresión, pero hasta igualados, porque nosotros perdimos, por falta de cultura ciudadana, perdimos se ha convertido en un fenómeno en el país. ¿Se acuerdan de ese muchacho que dijo, es que usted no sabe quién soy yo? Sí, pero un momentico, usted puede ser el que sea, pero a la policía hay que respetarla. Y ese respeto lo hemos perdido. Y el problema es que también la policía ha cometido grandes errores. Lo que ha pasado con el ESMAD, lo que ha pasado con la violación de los derechos humanos en los CAIs, bueno, una cantidad de situaciones. Pero entonces el tema del racismo es un tema bastante complicado. En Europa, por ejemplo, el tema de los marroquíes, de los sirios, es una cosa tenaz. De pronto a nosotros nos han mirado, es que usted es colombiano, pero ¿qué vamos a hacer? No sé, es que ustedes son muy buenos trabajadores, pero son muy incumplidos y muy mentirosos. Me lo han contado otras personas. Entonces es una situación de que a veces de pronto, por nuestra misma tradición y nuestras culturas y por el problema del narcotráfico, cogimos esa mala fama, una mala fama que yo digo que fue gratuita, porque como les decía yo con anterioridad, aquí hay también gente muy buena. ¿Cómo solucionarlo? ¿Qué dice la ONU en relación al racismo? Dicha problemática causa enorme sufrimiento a millones de personas en todo el mundo. ¿Debido a qué? A que le impide la movilidad social, genera esclavitud y desigualdad en ámbitos como el ideológico económico, el educativo y el cultural. De acuerdo, existen tres formas básicas de combatir. Primero, la tolerancia, que es el reconocimiento y la aceptación de las diferencias entre las personas. Es aprender a escuchar a los demás, a comunicarse con ellos y entenderlos. Es el reconocimiento de la diversidad cultural. Leyes contra la discriminación. Uno de los principales instrumentos en el rubro es la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, el cual se considera el más completo relativo a la lucha contra la discriminación racial y que fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre del año 1963. Y en este momento, ¿cómo está eso? Por ejemplo, ahora que tenemos el problema de los haitianos pasando por el Golfo de Urabá, ellos dicen, hubo hace un informe que hizo la ONU en relación a ellos, dicen que en Colombia fueron bien tratados, pero que cuando llegaron a Panamá y a otras, y a México, por ejemplo, siempre he escuchado esas quejas de México. En México, las autoridades mexicanas tratan muy mal a las personas en el tema del racismo. Y ustedes saben que los haitianos, pues todos son en su mayoría raza negra. Y siempre se ha considerado que la raza negra, pues con ese tema de la esclavitud laboral y esa esclavitud sexual y para muchos otros componentes que tienen que ver con una de las grandes problemáticas del hombre moderno y de la sociedad contemporánea. El tema 12, la migración. La migración es el cambio de residencia que implica el traspaso de algún límite geográfico
u administrativo debidamente definido. Si el límite que se cruza es de carácter internacional, o sea, frontera entre países, la migración pasa a denominarse migración internacional. Es lo que estamos viviendo en este momento con los venezolanos. Si el límite que se atraviesa corresponde a algún tipo de demarcación debidamente reconocida dentro de un país, entre divisiones administrativas, entre área urbana y rural, o sea, entre departamentos, la migración pasa a denominarse migración interna. Lo que está pasando ahora con los desplazamientos forzados de muchas personas en Córdoba que se van a vivir a Antioquia y otras personas de Antioquia y del Chocó que se han venido a vivir al eje cafetero. Es uno de los temas, ese tema, y por ejemplo en el centro de Europa lo están viviendo los sirios, lo están viviendo, por ejemplo, en Afganistán, se está viviendo en este momento en Oriente, se está viviendo en Marruecos, marroquíes que han llegado a España con una mano adelante y la otra atrás y muchas veces son devueltos desde la frontera española. El problema que ha vivido Italia en estos días tuvo un reconocimiento hacia esas personas que de una manera, si se puede decir así, lastimosa, venir un barco con más de 2.000 refugiados y ustedes se dieron cuenta de esas imágenes tan lamentables donde habían niños que llegaban a la playa muertos, otros el problema, esos botes se hundían y la gente se ahogaba. Entonces este problema de la migración preocupa mucho también a las Naciones Unidas. Este traslado de personas acarrea serios problemas como la desintegración familiar, el maltrato, el abandono, los trastornos emocionales, el alcoholismo, los problemas sociales como la delincuencia, la drogadicción, los abusos físicos, psicológicos y hasta de tipo sexual, el tráfico humano. Tan solo en el 2019, el número de migrantes internacionales, o sea, personas que residen en un país distinto al del nacimiento, alcanzó casi los 272 millones en todo el mundo. 48% de ellas eran mujeres, frente a los 258 millones del 2017. De estos, 164 millones son trabajadores migrantes. Miren esa imagen que hay, la vemos nosotros en las calles y en las carreteras de Colombia todos los días. Esos colombianos, esos venezolanos hasta con un coche, y yo no entiendo cómo con 3, 4 niños y en una situación lamentable. Y el problema es que Pereira se convirtió en la ciudad de que es muy chévere porque es la ciudad de la limosna. Nosotros aquí somos muy caritativos y creemos que dándole monedas o dándole los 5.000 o los 10.000 pesos ayudamos, pero el problema es que estamos creando. Ellos vienen de un problema donde todo lo tenían en Venezuela y ahora el problema es que se encuentran sin un peso en el bolsillo y llegan a una ciudad donde pues sencillamente ustedes se dieron cuenta que la Federación de Cafeteros le hizo una invitación a los venezolanos para ir a coger café y sencillamente ellos dijeron que ellos no estaban interesados en ir a coger café, porque las limosnas en esos, ustedes los han visto con los letreros en los semáforos, les dan el diario vivir, el diario de sustento, para pagar la pieza y para sencillamente comer. Y miren ustedes, encontramos núcleos familiares completos, 4, 5, 6 personas y hasta el perrito. La revista Forum, World Economic Forum, comparte algunas formas de solucionar ese problema. El problema de la migración dice, hay que abordar los factores que impulsan la migración involuntaria y crear más vías legales para la migración. De pronto esas vías legales es de pronto de que los países, ustedes saben que hoy en día los visados, por ejemplo, yo que trabajo en el sector turismo, los visados para Inglaterra, para el Reino Unido, muy difícil, solamente están entregando visados para estudio del inglés y eso que hay que mostrar una cantidad de condiciones económicas para poder que lo otorguen. Estados Unidos también permite
en la parte laboral cuando se lleva un contrato de trabajo. Y de turismo usted tiene que mostrar a través de los extractos bancarios y todo que usted no se va a ir a quedar. Entonces se ha vuelto como bastante difícil ese tema. Y Europa en este momento pues recibe, pero usted sabe que ya están ahí unas sanciones legales para los europeos cuando permiten que una persona le dé trabajo a una persona ilegal. Entonces la situación, miren ustedes cómo es de compleja, y cuando uno empieza a analizar todo este tipo de situaciones que la ONU ha colocado sobre la mesa, pues, y que ustedes me van a ampliar ya después cuando hagan las exposiciones. Yo aquí estoy hablando, mire que hablo muy resumidamente y vuelvo y paso, pero ustedes me van a contar realmente qué es lo que ha pasado. Ahí es donde la cosa se vuelve más compleja. Regresar a lo básico, a la naturaleza históricamente positiva de la migración y ver las partes positivas como la aportación de nuevas ideas, contribución económica a los países de acogida y de origen y creación de empleos, entre otros. Ustedes se dieron cuenta que hace poco, yo les conté ahora 8 días, las Naciones Unidas le entregaron una ayuda económica a Colombia de 2.745 millones de dólares para ayudar un poquito con el tema de los venezolanos. Ténganlo por seguro que la plata o se la roban, pero totalmente no la invierten en eso. El problema es ese, el problema es el tema de poder, y la ONU ya lo ha analizado. El tema de la corrupción en los países latinoamericanos es un tema bastante complejo. Y en Colombia es un tema que yo no sé cómo vamos a salir de él. Disipar los estereotipos como que los migrantes generen inseguridad. Miren ustedes, por ejemplo, vieron las marchas en Iquique, en Chile, y en Santiago, donde dijeron que los venezolanos no son bienvenidos en Chile. Los colombianos también, en Antofagasta, ya me acordé, en Antofagasta, por ahí hay un video, se los voy a enviar, donde dicen que los colombianos no son bienvenidos. Entonces, el tema se volvió un tema bien complejo porque vamos a darle entrada a registro. Registro y control, buenas noches. Aquí estoy con el 100% de participación de todos los estudiantes. ¿Cómo han estado en registro y control? Entonces, miren, se ha vuelto un tema bien complejo. ¿Por qué? Porque esos estereotipos siempre pensamos que los migrantes generan inseguridad. Y de hecho no existe expediente que demuestre dichas tendencias, aunque ahora en Colombia yo creo que los venezolanos sí están demostrando muchos problemas. Es más, la Policía Nacional entregó un informe que dice que durante este primer semestre del año, fueron judicializados venezolanos más de 2.700 personas. Y el otro problema es que de pronto traigan consigo enfermedades. Entonces el tema es bien delicado. Ahí coloqué 2 imágenes que son de los migrantes por Europa, y estos emigrantes hablan de Venezuela, venezolanos, y también pues por todo el mundo. Bueno, vino el tema 11. Dice la ONU que el problema número 11 dentro de la problemática mundial es la falta de educación. Entonces dice que la educación se considera un elemento primordial no solamente para el desarrollo de un país, sino para la sociedad en general, por lo que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a través de la UNESCO, promueve los derechos y el Estado de Derecho en sus esferas de competencia, con especial hincapié en el derecho a la educación. Algunos indicadores de la educación en Colombia, por ejemplo, muestran una mejoría en términos absolutos, como en el caso del grado promedio de escolaridad o el analfabetismo. Pero los retos que enfrenta el sistema aún todavía son muy importantes. Ya les conté que les fue muy mal en las pruebas PISA, ya les conté que hemos tenido dificultades, por ejemplo, con los promedios para el ingreso a la universidad, el escalafón de universidades a nivel mundial. Entonces, en cuanto a las presiones para trabajar, la falta de recursos económicos es la causa más importante
por las que los jóvenes deciden abandonar sus estudios. Por ejemplo, aquí en Colombia hay muchos jóvenes. Yo he tenido estudiantes en la Remington que han dejado de, pues ni siquiera estábamos en pandemia, ahora pues se justifica, pero antes de la pandemia muchas veces la presión laboral, no, es que nosotros no queremos que usted siga estudiando, es que nosotros, muchas veces hay jefes inmediatos que no les gusta que sus subalternos estudien, sencillamente, ¿por qué? Porque se colocan en igual de condiciones y a futuro en muchas empresas he conocido gran cantidad de estudiantes de Remington que en su momento han sacado al jefe inmediato y ellos han sido colocados en esos cargos por sus conocimientos y por su deseo de salir adelante. Entonces, mire que es un tema bastante tenaz. Adicionalmente, la falta de interés por el estudio en los hombres y el embarazo en las mujeres es la segunda causa para que estos decidan retirarse del sistema y buscar otras opciones que se ajusten a sus circunstancias o sus expectativas. Por ejemplo, en la universidad, cuando me dicen estoy en embarazo, yo siempre les digo, traten de hacer todo el trimestre y el otro trimestre que ya vas a tener el bebé. Y hay muchas que lo han hecho y han logrado salir adelante. Igualmente, esta situación empeoró tras las emergencias sanitarias, ya que al 28 de marzo del 2020, más de 1.600 millones de niños y jóvenes no asistían a la escuela en 161 países por la pandemia del COVID-19. Esto representa el cerca del 80% de los estudiantes en edad escolar en el mundo. Entonces, miren que la situación se puso bien complicada. ¿Y cómo solucionarlo? Algunas organizaciones ya están poniendo manos a la obra para trabajar en dicha problemática. Una de ellas es la UNESCO. Esta organización ejerce el liderazgo mundial y regional en materia de educación, refuerza los sistemas educativos en el mundo entero y responde a los desafíos mundiales mediante la enseñanza con la igualdad de género como su principio subyacente. Luego vamos a ver que otro de los problemas del mundo es la igualdad de género. Su labor abarca el desarrollo educativo, del preescolar a la educación superior, incluso más allá. Además, se habla de buscar una educación de calidad. También está buscando garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas. Entonces voy a dejar hasta ahí, porque ya van a ser las 8 y quiero escucharlos. Ya vimos las primeras 5 grandes problemas del hombre contemporáneo y de la sociedad contemporánea. Y voy a dejar porque ya a medida que vamos bajando, la cosa se va a ir complicando. Entonces, y eso que aquí pues no está como todo realmente plasmado. Entonces, esos primeros 5 temas, si de pronto alguno que me diga, hombre, don Carlos, yo quiero profundizar un poquito en el tema de la inseguridad en el mundo, entonces ya sabe que es el tema de exposición para el segundo parcial. Don Carlos, es que yo quiero profundizar un poquito en el tema del racismo, entonces ustedes me van a exponer. Por eso comienzo con él, porque la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, el ente más importante a nivel mundial para analizar este tipo de eventos, sacó este documento ahora en el 2021 y dijo, vea, esto es lo que el mundo debe trabajar. Y vienen otros temas. Si de pronto, yo tengo en este momento 14 estudiantes, habrá un tema que de pronto, pero la idea es esa, por eso escogí este de 15 con 14 para ver, porque hay un tema, vienen unos temas bastante complicados, Entonces, si alguno está interesado en estos primeros 5 temas que vimos hoy, 5 o 4 temas, porque, no, 5, porque tenemos el de seguridad alimenticia, el 10, entonces me dicen, don Carlos, yo quiero hacer este y este, y lo va preparando de diapositivas y nos profundiza un poquito. Hoy yo lo he hablado de una manera muy generalizada para irlos involucrando a ustedes y de acuerdo a lo que nos va indicando el módulo. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia?
algún análisis adicional que tengamos, Julián David, Galeano, Sebastián Laverde, Claudia. Kevin, que es otro de los que también habla mucho en los encuentros tutoriales y que tiene una forma de pensar también muy chévere. Me gustaría escuchar lo que le llamó la atención, qué piensa de los 5 temas que vimos hoy como problemáticas del hombre y del mundo contemporáneo. Profe, yo creo Sí, que Kevin. cada tema es algo muy álgido porque a pesar de que la ONU pues diferencia de forma categórica cada país o lo centraliza en este listado, creo que el problema nacional, individual de cada nación se convierte en algo que se debe hacer no solamente a través de políticas públicas como lo que estamos viendo, sino que tiene que ir no solamente como al ataque reactivo para solucionar la problemática, sino al ataque proactivo que incluso dentro de las soluciones que se brindan en ese proceso de reactivación o de solución a las problemáticas, creo yo que parte de 2 silogismos y la primera es que cada país tiene su forma individual de trabajar y de incluso desarrollarse dentro de la nación y que debe estudiarse de acuerdo a la necesidad que tiene. Por ejemplo, eh, escuchando también a Milcar, los puntos que daba, no podemos tener, por ejemplo, a un Venezuela o un Cuba con educación gratuita donde la oferta de empleo o la demanda, sí, donde la demanda de empleo es muy escasa. Sí. Entonces, ¿de qué vale tener tanta educación gratuita si no tengo, después de que termine de estudiar o de terminar mi carrera universitaria, si no tengo dónde hacerlo? O las personas, en este caso, que decían de los 190 personas que estudiaron y que solamente pasaron 9 personas, ¿qué hubiera pasado si los 190 se hubieran graduado? ¿Cuántos se hubieran quedado desempleados producto pues, obviamente, de la demanda de estudio que estos estudiantes tenían? Entonces, yo creo que partir de un problema generalizado y aplicarlo a la nación puede ser muy conveniente, pero que asimismo sea de forma proactiva. Entonces, si una persona no tiene posibilidades en el colegio de programarse como empleado, sino que se programe como una persona emprendedora, que tenga visiones a futuro con respecto a independizarse y todo este tema de emprendimiento que sea enseñado desde las escuelas, haría de que, si bien se necesitan profesionales para muchos temas o muchas profesiones dentro de la nación, van a haber otros que van a querer otras cosas diferentes y que no solamente va a estar supeditado al hecho de que el profesor me dijo de que yo iba a ser un gran profesional, cuando realmente lo que buscamos es que haya grandes emprendedores o antes de ser emprendedores o profesionales, sino que sean personas y que este mismo desarrollo personal o educacional de este individuo sea exponencial en todas las áreas. Entonces, pueden solucionarse muchos problemas como el racismo si desde la casa o desde el colegio se le enseña de que primero debe aceptarse a sí mismo y asimismo aceptar a sus compañeros y a los que lo rodean. Entonces, creo que es un problema que nace, o muchas problemáticas nacen desde ese desarrollo del individuo, desde su nacimiento y de cómo se comporta dentro de la sociedad, en la familia, en la escuela, en el hogar, y que asimismo debe ser atacado o por lo menos respondido con inteligencia, tanto por las personas que están en autoridad como los padres, como los profesores, como todo ese círculo social que rodea al niño o a la persona. Entonces todo ello generaría de que el tema de inseguridad comience a no verse tan afectado, el respeto hacia la autoridad comience a verse más desarrollado o en su defecto el amor por otras personas que difiere con el racismo. Entonces creo que todo ello, partiendo desde una parte, perdón, desde un punto individual, generaría un buen resultado, que es algo de pronto muy utópico, pero que puede ser una idea que yo sé que en muchas instituciones lo hacen, incluso creo que la Remington en la parte que visualizamos de que el desarrollo que necesitamos nosotros es el desarrollo del hacer, del ser para ser y del ser, si no estoy mal. Bueno, entonces todo ese desarrollo de que se preocupa más por la persona que por un título profesional, creo que se ve muy enmarcado dentro de estas soluciones a las problemáticas y bueno, espero entonces seguir viendo esos 10 temas para ver cuál escojo, profe. Muchas gracias. Muy bien, Kevin.
Y a mí me ha gustado mucho cuando tú reflexionas porque das pauta para que aparezcan otras cosas. Y de lo acuerdo a lo que tú has dicho, ahí es donde viene una preocupación muy grande que yo tengo como maestro y también como analista de todas estas situaciones políticas, geopolíticas y geoeconómicas. ¿Y qué es? Tú lo dices bien, ¿qué tal que se hubieran graduado esos 169 millones o todo ese gentío? Pero le voy a contar una cosa. El problema grande del mundo hoy es que somos 7.500 y pico de millones de habitantes, pero la población del mundo se envejeció. Ustedes saben los temas tan particulares que está manejando Canadá y la Comunidad Económica Europea, donde necesitan personas jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes de esos países ya no quieren tener hijos. Y yo me encuentro en Latinoamérica, que en Latinoamérica a ustedes tampoco los jóvenes le están caminando a los hijos. Y resulta que es que el mundo lo van a manejar es ustedes. Yo lo que estoy diciendo no es ningún invento, es la realidad. Ustedes son los que van a manejar el mundo, ustedes son los convidados a administrar el mundo. Y entonces, ¿qué va a pasar en el mundo? Y el problema es que no han entregado los datos todavía de cuál es el envejecimiento que tiene el mundo. Pero yo creo que está por encima del 60%. Grecia está viviendo una situación de envejecimiento, Italia, España, los Países Bajos, Canadá. Estados Unidos no dice nada, pero yo creo que Estados Unidos también está metido en la situación. Y entonces, ¿de dónde tenemos que echar mano? De ustedes, de los jóvenes. Los jóvenes tienen que prepararse en ese tema de educación. Y la consigna que queda es que ustedes, por ejemplo, a mí me fascina cuando yo escucho las apreciaciones de ustedes porque veo que los muchachos que están en mi remito son muchachos muy aterrizados, muchachos muy predispuestos y muchachos que me fascinan que hagan ese tipo de análisis porque son un análisis que le permiten a uno, ay, fue madre, y entonces, ¿qué va a pasar? Y está muy bueno ese análisis de Kevin y Luke. A ver, Amílcar, ¿qué quieres complementar? Bien pueda, Amílcar. Profe, no, sino que algo que usted dice me parece curioso, particular, donde pues sí, efectivamente tenemos países que ya tienen, pues la gran mayoría de personas son adultas, son mayores. Entonces, algo que yo escuché hace poco y puede entrar en conflicto con el tema de la contaminación a nivel mundial. Eso es un tema en el que yo hace mucho escuché una persona dando una cátedra, empresario, que estaba muy preocupado porque la gran mayoría de jóvenes no querían tener hijos. Y pues digamos que él le estaba dando la cátedra en una empresa como tal, de como tema familia, que generan exactamente productos para bebés. Y uno le dijo, no, pero es que no solo nosotros, se deben de preocupar todos, las universidades, todo el mundo se debe preocupar, porque es que así ustedes no van a tener ganancias, sino van a haber población. Entonces, él realmente está como tratando de decir de que las personas que decidimos no tener hijos, somos unas personas que estaríamos siendo irresponsables como tal con el tema, porque estaríamos dañando la economía a futuro, que eso es lo que realmente en ocasiones uno siente que es lo que se está tratando de decir. Sí. Entonces, estamos viendo un consumismo, ni el berraco, realmente la tecnología avanza muchísimo. Adicional a eso, estamos viendo una obsolescencia programada en todo lo de la mayoría de artículos, ya no duran lo mismo. Todo se desgasta muchísimo más rápido, los productos no son de la misma resistencia a comparación de los antiguos. Entonces, la contaminación se eleva a una escala global y según el video que usted nos envió, eso se ve más que todo en los países muy industriales, que la huella de carbono es gigantesca. Y Estados Unidos y China realmente en ocasiones ellos dicen, sí, vamos a hacer algo, pero ellos prefieren pagar y continuar en lo que están. Porque ellos necesitan es seguir en la cabeza como tal en la parte económica en el mundo. Pero realmente hay algo que dice esta niña Greta, que digan, es que sí, es que hace muchísimos años están hablando del calentamiento global, pero bla, 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 bla. Pues, ¿qué están haciendo? Están hablando como tal, sí, de la violencia,
de la estigmatización, bueno, se está estigmatizando muchos países, racismo, pero venga, ¿cómo lo están atacando? Se habla muchísimo, pero lo que usted dice, ¿qué es lo que realmente se está viendo que se está aplicando? Entonces es mucho, yo sé que eso pensarlo, uno lo piensa, realmente es una persona que me gusta siempre estar pensándolo, es un desgaste, porque uno dice, venga, ¿y uno qué podría hacer? Pero realmente cuando uno dice, bueno, está bien, yo no voy a coger y voy a seleccionar la basura en mi casa, saco el orgánico a un lado, hago la separación, nunca tiro basuras, bueno, listo, pero si yo lo hago, contagiamos otros 20 o 30. Entonces es un paso, una pequeña gotica que uno da, pero se tiene que ir muchísimo más allá. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Amílcar. Y entonces, o sea, todos esos análisis que ustedes hacen son análisis que yo digo que son fundamentales para entender toda esta temática que trae el módulo de problemas del hombre y de la sociedad contemporánea. Porque vuelvo y les digo, problemas, la ONU dijo, estos son los 15 problemas que en concepto de nosotros como Naciones Unidas nos parecen los más preocupantes, pero luego cuando terminemos vamos a analizar otras cosas. Por ejemplo, ellos no abordaron, no, hablaron de los desplazamientos forzados, pero en las migraciones, pero de una manera muy somera, pero eso se ha convertido en un problema de tipo social número uno. El problema de la drogadicción, el problema de la drogadicción en el mundo es un problema increíble. Y yo digo una cosa, ¿qué hay detrás de eso que los grandes, si se puede decir así, gobernantes del mundo no le han colocado el taquiquieto a ese tema? Es porque también las grandes potencias en algún momento se han financiado de plata del narcotráfico. Como cuando Trump colocó eso, que es que Colombia produce el 90%, listo, nosotros producimos la cocaína, pero ustedes tienen el 100% de los consumidores, ustedes tienen más de 200 millones de adictos, ¿por qué no controlan? ¿Qué pasa cuando usted hace una empresa y su producto no se vende? Hay que errar, se quebró la empresa. Entonces, ¿qué tal si las empresas del mundo hicieran eso? Cerraran, o sea, frenaran un poquito el consumo, no habría quien venderle y se acaba el negocio de la cocaína. Pero es un problema que yo digo que hay muchos intereses creados en relación a eso y que afectan el mundo de hoy. Y son temas que no fueron abordados por la ONU. Entonces, miren qué chévere. Hemos ido, y espero que dentro de 8 días, gracias a Alejandra, a Kevin, a Milcar, que hablaron hoy, que tuvieron esa capacidad de, espero escucharlos a todos, porque la idea es esa, que todos de una u otra manera hagamos nuestros aportes, gracias a los tres, y eso yo lo tengo en cuenta para el seguimiento final del módulo. Y de verdad que estuvo muy agradable. A mí se me acabó, ya son las 8:15, 8:17, y con todo respeto me voy muy contento porque yo creo que logré hacer, yo pensé que iba a alcanzar a hacer los 15, pero no, estuvo muy entretenido, y espero pues que entonces dentro de 8 días nos veamos a la misma hora por el mismo canal. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga, y recuerden que me tienen que hacer la reflexión de ese documento que les mandé sobre la pobreza, y ahí les voy a mandar otro, ese sí es más cortico. Un abrazo pues, feliz noche para todos, que Dios los bendiga. Muchas gracias, profe, feliz noche. Profe, Profe, muchas qué pena. gracias. Bueno, Gracias, chao. Chao, Amílcar, gracias. Chao, El tema Claudia. sobre la reflexión, profe, ¿hay que subirlo a la plataforma o eso lo enviamos a un correo? No, me lo manda a mi correo, Tatiana, a mi correo carlos@funem. Ah, listo, profe. Y estábamos hablando del video del grupo, ¿cierto? Ese es el que hay que hacer la Sí, en reflexión, el el que grupo de envió. WhatsApp, lo que yo le mandé, ese que le mandé de la pobreza. ¿Usted qué Ah, piensa listo, de profe. eso? Vale, Es su vale, muchas posición en gracias. relación al tema de la pobreza y el hambre en el mundo. Listo, profe. Muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego. A usted, Tatiana. Hasta Chao. luego, profe. Gracias. Hasta luego, Hasta luego, profe. Gracias, profe. Chao, Claudia. Kevin, un abrazo, gracias. Jefferson. Gracias, profe, hasta luego. Bueno, un abrazo. Queridos. Feliz noche.
Bueno, lo mismo, Jefferson. Feliz noche.